¿Qué haces tú por la igualdad? Esta es la pregunta que nos hace el Instituto Navarro de la Igualdad en el marco de la celebración del 8 de marzo. A través de este mensaje en un espejo nos quieren hacer reflexionar sobre lo que cada persona individualmente hacemos en nuestro día a día con gestos cotidianos en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Qué responderías si te hicieras esta pregunta? Es una campaña dirigida a mujeres y hombres de todas las edades, porque para la igualdad real es necesaria la implicación de toda la ciudadanía. Seguimos apelando a las conductas individuales. No vale esconderse bajo el manto de las conductas colectivas. ¿Qué estoy haciendo yo para romper las actitudes machistas? ¿Educo en igualdad con mi comportamiento? ¿Qué estoy haciendo yo por compartir entre mujeres y hombres el cuidado de hijas e hijos, de personas mayores, las tareas domésticas? Por eso sigue siendo necesaria la reivindicación, especialmente en un día como el 8 de marzo. La importancia de construir un modelo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus libertades y opciones y hacer realidad todos sus derechos. Quizás así podamos algún día mirarnos al espejo sin tener que hacernos esta pregunta. Pues lanzamos esa pregunta, por supuesto tenemos el espejo que de alguna manera identifica esta campaña, Zer egiten duzu zuk berdintasunagatik, en euskera y en castellano se lanza esta cuestión. Eva Isturiz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. ¿Qué tal? Bienvenida, Eva, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gabón, bueno, ¿por qué el espejo? Pues que es una manera de interpelar directamente a quien se asoma a uno de ellos, ¿no? Estás en el baño o estás en cualquier espacio de una casa o público y te asomas y te ves en el espejo y ahí no te queda más remedio que contestarte a ti misma o a ti mismo, de otra manera. Ahí no hay engaños, ¿verdad? Efectivamente. La verdad sale. Sí. ¿Cuál es la verdad de la igualdad o la desigualdad en Navarra, en datos, en apreciaciones, en sensaciones? ¿Cómo estamos en materia de igualdad en temas relacionados con la conciliación, la brecha salarial, el comportamiento social? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de nuestra comunidad? Bueno, depende con qué nos comparemos, podemos tener unos datos, los datos pueden ser más halagüeños o al revés, o en algunos ámbitos pueden estar todavía demasiado, pues el tema, por ejemplo, la brecha salarial. Sabemos que en Navarra es superior, 2% más, de 22 a 24, es superior a la media estatal, por ejemplo, en brecha salarial. Sabemos los motivos, también somos una comunidad muy industrial y en la industria generalmente los salarios son más elevados y trabajan más hombres que mujeres. O sea, las causas las sabemos, lo que pasa que son unas causas muy estructurales y es complejo, ¿no?, cambiarlas. Luego, a nivel de violencia, pues la verdad que Navarra siempre ha sido un referente a nivel normativo ¿no?, y ha tenido sus recursos. En Navarra, por ejemplo, desde hace muchos años no es necesario tener una denuncia para poder, ¿no?, estar siendo apoyada en un proceso de violencia. Eso no quiere decir que no tengamos, ya sabemos, el año pasado un 4% subieron las denuncias, ya están 1.400, algo más de 1.400 denuncias. Entonces es todo un poco cómo miremos los datos. Sabemos que en el índice de igualdad estamos por encima de algunos países que nos sorprenden, ¿no?, de Alemania o Italia, pero sin embargo nos queda todavía un 30% para llegar a la igualdad real. No nos conformamos, ni debemos. Ni debemos, ¿verdad? Para eso hay que luchar por el empoderamiento de la mujer en diferentes ámbitos y de forma integral, pero hay una cuestión importante, ya que hacíamos alusión también a la violencia, ¿no?, a las agresiones. Hoy es el día en el que se habla de solo sí es sí, esa ley de libertad sexual que penará hasta con 15 años la violación. De alguna manera desaparece esa diferencia entre abuso y violación. ¿Qué valoración haces de esta norma legal que se pone en marcha en nuestro país? Bueno, yo creo que era una demanda, ¿no? Era una demanda ciudadana, además en los últimos tiempos, con todos los casos. Además, Navarra ha tenido, por desgracia, ¿no?, pues ha habido un impacto muy grande en Navarra con algunas, sobre todo con la sentencia que hubo del caso de San Fermines. Entonces yo creo que es una demanda y que largo tiempo que se pedía por parte de los movimientos feministas, de las mujeres y de otro sector de la sociedad que estaba ya un poco cansado de esas
¿no?, de esas sentencias que no dejaban claro que si no era un no, parecía que era un sí, sin embargo solo un sí es sí. Sí. En ese sentido es pronto para hacer, porque tampoco acaba de salir el anteproyecto, ¿no? También sé que habrá que hacer una valoración más profunda del mismo, pero creo que está respondiendo a una demanda que la sociedad estaba planteando. Claro, un anteproyecto, Eva, que introduce también el acoso callejero, que de alguna manera está penado, ¿no?, con arrestos domiciliarios o con trabajos, ¿no? No sirve, no vale ni siquiera este planteamiento, ¿no?, ese acoso sexual callejero. Es que el acoso sexual es lo que llamamos de baja intensidad, que luego habilita las bajas intensidades, los micromachismos que llamamos también en nuestra sociedad, habilitan luego que haya esas agresiones mucho más brutales, ¿no? Entonces tenemos que tener creo que también no solamente hay una parte punitiva, yo creo que es muy importante la parte educativa y de sensibilización, ¿eh? A mí no me gustan solo medidas punitivas, pero de hecho tampoco, ahora se estará regulando mejor. Ya había, si tú hacías un acoso callejero, ha habido ya en San Fermines más de una vez y en otras fiestas sí que ha habido multas y ha habido detenciones por acosos y por cuestiones que en principio antes se aceptaban socialmente como algo normal, implícito en la fiesta, ¿no?, el acoso a las mujeres, y sin embargo yo creo que ahora ya hay una conciencia social y repito, es importante que haya, ¿no?, que esté regulado por la ley, pero siempre acompañado de otras medidas. Hay muchas maneras de hacer feminismo, salir a la calle, protestar, ir a las manifestaciones, es quizá la manera más adecuada o imprescindible de alguna manera para bueno, pues lanzar un mensaje, un grito claro a la sociedad. Nuestra experiencia nos dice que sí. Los 2 últimos años, en los 8 de marzo, que ha habido multitudinarios y que ha sacado a la calle a millones de mujeres en todo el mundo, tenemos que tener en cuenta que no es un aspecto solo que pasa aquí, ¿no?, que es internacional, y millones de mujeres, pero también hombres que nos acompañan. Yo creo que ha habido un antes y un después en estos 2 años. Ya se venía fraguando. Estas cosas no son champiñones que de repente ¡plaf!, ¿no?, saltan porque sí. Ya se venía fraguando, pero yo creo que de 2 años a esta parte, con esas huelgas que ha habido, ¿no?, ha habido un cambio a la hora de plantearse las políticas públicas. Hay un antes y un después, y por eso considero que es importante. ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer desde el instituto? ¿Cómo empoderar a todas las mujeres más jóvenes quizá, ¿no?, que ahora mismo van creando, ¿no?, su personalidad, van tejiendo un poco los valores que les van a identificar en el presente y en el futuro? Tenemos que tener en cuenta que el empoderamiento, aparte, es un mandato también desde Naciones Unidas, es una de las partes más importantes, como bien dices. Hay que empoderar a las mujeres jóvenes. Precisamente tenemos un programa que vamos a iniciar ahora de empoderamiento para las mujeres jóvenes, porque sí que creemos que necesitan espacios propios, que muchas no suelen encajar en el resto de programas que sí tenemos también para las mujeres de otras edades. Pero también es importante que las mujeres de otras edades se empoderen, porque además son un referente a su vez para las jóvenes. Ahora tenemos varios programas en el instituto, uno de ellos para las mujeres políticas de entidades locales, otro es para las mujeres en general, que es el Emakumeon, nosotras, y luego tenemos también un programa de empoderamiento para las mujeres, las vocalías del Consejo de Igualdad, que también, ¿no?, son quienes hacen incidencia luego para que nuestras políticas sean más eficaces. El empoderamiento en la ciudad y en los pueblos, ¿no? De alguna manera hay que diferenciar un poco, ¿no? Es distinto quizá el ambiente rural, no sé si tan proclive en muchas ocasiones a la igualdad. ¿Cómo veis esa situación en esta Navarra, ¿no?, compuesta por tantos municipios y entidades locales? Es precisamente uno de los retos que tenemos, la territorialidad, porque creemos que toda mujer de Navarra, y viva donde viva, independientemente de donde viva, tiene que estar, ¿no?, bajo el paraguas de las políticas públicas de igualdad. Sabemos que en el ámbito rural el acceso a los recursos, el acceso al empleo, el tema de violencia contra las mujeres también, la violencia de género, son temas que tienen más dificultades, pero como también la tienen en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de la igualdad. Hay
hay más dificultades, ¿no?, en el ámbito rural. Entonces sí que no es que haya más, cuando hablan de esto, es que es más machistas en los pueblos que en la ciudad, pues no, pero hay diferentes maneras de serlo. Yo creo que en ese sentido sí que hay que abordarlo desde las características específicas y desde saber que las mujeres rurales tienen muchas más dificultades a la hora de acceder a recursos o a políticas o a programas. ¿Cómo fortalecer los derechos de las mujeres desde la educación, pero sobre todo desde los primeros pasos educativos? ¿Qué está haciendo Navarra? ¿Qué grado de compromiso hay en Navarra en materia educativa o qué falta por hacer? Bueno, yo creo que Navarra también en eso ha sido pionera y de hecho la UNESCO le ha dado un premio al programa Scolae porque ha sido y es un referente a nivel estatal e internacional. De hecho se está reproduciendo en otras comunidades el programa Scolae. Es muy importante, el programa Scolae es una apuesta muy importante, pero hay que tener en cuenta que antes la socialización de las niñas y los niños era en la familia o en la escuela y ahora sin embargo hay otras cuestiones que están influyendo muchísimo, como son las nuevas tecnologías, la publicidad, las redes sociales, que tienen una influencia mucho mayor de la que nosotras y nosotros nos parece. Eso es verdad que hay una brecha digital. Es más complejo. Eso es, hay un tema digital presente en nuestra sociedad que está favoreciendo o entorpeciendo toda la labor que, por ejemplo, ha llevado a cabo el Instituto Navarro para la Igualdad en estos 25 años. ¿Cómo lo ves, Eva? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías y las redes facilitan muchísimas cosas. De hecho, estas propias campañas de sensibilización ahora con redes llegan a muchísimos sitios y tenemos una incidencia, un impacto mucho mayor, pero como todo, pues cuando se utiliza para unos fines que no son unos valores humanos ni educativos, pues son perniciosas a veces, ¿no? Porque antes era más no llegabas a tanto, ¿no? Entonces ahora, y luego los valores que hay alguna en internet, en las redes sociales, muchas veces no son precisamente valores igualitarios, sino que son valores que aunan un machismo que todavía sigue presente en nuestra sociedad con un individualismo también, ¿no? Que hace ahí complejo. Claro, cuando hablamos de igualdad, la igualdad desde luego tiene muchos frentes y más desde el instituto que diriges, Eva, igualdad también en relación con los diferentes comportamientos en el marco del LGTBI o LGTBI+, ¿no? Sí. También estamos viendo y escuchando, ¿no?, en Navarra ataques homófobos, comportamientos de rechazo a las personas homosexuales. Hoy hablamos del Día de la Mujer, pero también de alguna manera esa reivindicación y ese trabajo está presente un 8 de marzo. ¿No? Sí, además es que, a ver, cuando tanto las reacciones machistas como las homófobas también tienen que ver con los avances. Cuando se avanza en materia de igualdad, pues también el patriarcado reacciona a una sociedad, ¿no?, cuando reacciona de una manera que muchas veces nos impacta creyendo que ya todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no?, en este viaje y realmente sabemos que todavía queda mucho por hacer. Entonces también tenemos vamos a tener campañas de sensibilización en este tema del LGTBI+, que van a ser muy importantes en esta nueva etapa del instituto. Nos miramos al espejo, ¿qué haces tú por la igualdad? Se trata de arrancar un compromiso individual y social por la igualdad. Es el lema de este año que se ha trabajado de forma muy constante y que desde luego ya está teniendo sus primeros frutos y repercusión a nivel mediático y digital. Muchísimas gracias, Eva Istúriz, por acompañarnos, a todo vuestro equipo también de mujeres y hombres que estáis luchando por la igualdad real en Navarra. Gracias de verdad y muy buenas noches. A vosotros y a vosotras, porque es importantísimo los medios de comunicación en toda la labor que tenemos que hacer. Pues es nuestro compromiso también, por supuesto.